¿Alguna vez has sentido que tu voz no importa, que por más que hables, pienses o propongas ideas, hay alguien en la sala que siempre brillará más fuerte que tú, haciendo que tu existencia se sienta como un papel secundario en la película de otra persona? Déjame hacerte una pregunta que va a sonar completamente loca. ¿Exiliarías al mejor líder de tu país, no porque sea corrupto, no porque haya robado o mentido, sino precisamente porque es demasiado bueno, demasiado brillante, tan excepcional que está haciendo que todos los demás desaparezcan? Tu respuesta instintiva probablemente sea, por supuesto que no, eso sería una injusticia terrible, y esa reacción es exactamente lo que nos está destruyendo. Atenas antigua, la civilización que inventó la democracia, tenía un sistema que hoy nos parece brutal e injusto. Una vez al año votaban para exiliar a la persona más exitosa de la ciudad, sin juicio, sin crimen comprobado, solo por volverse demasiado poderosa. Y lo que voy a mostrarte en este video es que esa idea aparentemente absurda podría ser la solución política más inteligente que la humanidad haya concebido jamás. Una verdad incómoda que hemos olvidado completamente mientras vemos cómo se concentra el poder en manos de unos pocos y nos preguntamos impotentes por qué la democracia se siente cada vez más como una ilusión. Diógenes de Sinope vivía en un barril en el centro de Atenas, y cuando Alejandro Magno, el hombre más poderoso del mundo, le preguntó qué podía hacer por él, Diógenes le respondió algo que debería estar grabado en la mente de cualquier persona que busque libertad real: quítate de mi sol. Esa respuesta contiene toda la filosofía cínica sobre el poder que vamos a explorar, que incluso la generosidad de los poderosos nos quita algo invisible pero fundamental. Hace 3 años renuncié a un trabajo donde me había vuelto indispensable, no porque me trataran mal o porque el salario fuera insuficiente, sino porque me di cuenta de algo aterrador que me quitaba el sueño. Cada vez que yo hablaba en las reuniones, todos dejaban de hablar, no porque los silenciara con amenazas, sino porque se silenciaban a sí mismos. Y yo me estaba convirtiendo exactamente en el tipo de persona que siempre había odiado. Lo que descubrí investigando que me estaba pasando cambió completamente mi comprensión del poder, la democracia y por qué nuestros sistemas políticos están colapsando mientras esperamos pruebas de corrupción que llegarán demasiado tarde para importar. Diógenes de Sinope no era un loco viviendo en un barril por falta de opciones, como muchos creen superficialmente. Este filósofo cínico entendió algo que la mayoría de nosotros pasamos toda la vida sin comprender, que la verdadera libertad interior no se mide por lo que tienes, sino por lo que no necesitas de otros. Cuando Alejandro Magno, el hombre más poderoso del mundo conocido, se paró frente a él y le preguntó qué podía hacer por él, Diógenes respondió con una frase que debería estar grabada en la mente de cualquiera que busque una vida auténtica: quítate de mi sol. No rechazó solo un favor, rechazó toda la premisa de la filosofía oscura del poder, que alguien con recursos puede comprarte, no con monedas, sino con gratitud. Esa filosofía cínica, ese pensamiento crítico radical, es exactamente lo que la sociedad moderna ha olvidado. Déjame contarte algo personal que me pasó hace 3 años y que me hizo entender la sabiduría antigua de Diógenes. Trabajaba con un CEO que pagaba los mejores sueldos de toda la industria tecnológica, un hombre genuinamente generoso que celebraba cumpleaños, daba bonos inesperados y trataba a todos con respeto aparente. Pero había una regla invisible, una esclavitud moderna disfrazada de beneficio: nunca podías criticarlo abiertamente sin sentir que estabas siendo desleal, un malagradecido traicionando a quien te daba tanto. Su generosidad compraba algo más valioso que tu tiempo de trabajo, compraba tu capacidad de disentir, tu voz crítica, tu pensamiento incómodo. Exactamente como advirtió la filosofía en español de los cínicos, incluso la luz de un benefactor te quita algo fundamental: tu propia sombra. Tu capacidad de existir independientemente del reflejo que proyectas para complacerlo. Esta verdad incómoda que Diógenes incómodo nos reveló hace más de 2000 años es la misma que los atenienses comprendieron con claridad: no temían a los tiranos malvados que gobernaban con violencia y opresión visible. Lo que realmente les quitaba el sueño, lo que provocaba su crisis existencial como civilización, era algo mucho más sutil y peligroso: los líderes tan brillantes, tan carismáticos, tan efectivos, que hacían que todos los demás dejaran de brillar, de pensar, de cuestionar la vida.
Piensa en esa persona en tu trabajo o en tu familia que siempre tiene la respuesta correcta, que siempre resuelve todo, que siempre es el héroe de cada historia. ¿No te has sentido alguna vez un personaje secundario en su narrativa? Eso no es admiración sana, es el vacío existencial de perder tu protagonismo en tu propia existencia, y los atenienses desarrollaron una solución tan radical que hoy nos parece injusta. Imagina que despiertas en tu casa de Atenas un día cualquiera del año 471 a.C., y mientras tomas tu desayuno escuchas el murmullo en las calles, hoy es el día del ostracismo. No es un juicio criminal donde alguien debe defenderse de acusaciones concretas, no hay fiscales presentando evidencias de traición o corrupción. Es algo mucho más profundo y perturbador para nuestra mentalidad moderna, es un referéndum sobre el equilibrio del poder. Una pregunta colectiva sobre si alguien se está volviendo tan influyente que está rompiendo la armonía democrática. La filosofía antigua ateniense entendió algo que nosotros hemos olvidado completamente, que el peligro no siempre viene de la maldad evidente, sino de la concentración de influencia. Incluso cuando esa influencia es benigna. Este despertar de conciencia colectivo, este pensamiento radical de proteger la democracia antes de que sea tarde, es lo que hacía funcionar el sistema. Déjame explicarte la mecánica exacta porque es fascinante en su simplicidad y profundidad. Primero, en el ágora, la plaza pública donde latía el corazón de la democracia ateniense, alguien levantaba la pregunta fundamental que define toda la filosofía cínica del poder. ¿Alguien se está volviendo demasiado poderoso? No preguntaban ¿alguien robó dinero público, o alguien traicionó a la ciudad, como hacemos nosotros hoy esperando pruebas concretas de crímenes? Preguntaban algo mucho más incómodo, ¿alguien es tan brillante, tan carismático, tan exitoso que está haciendo que el resto de nosotros desaparezca? Si suficientes manos se levantaban afirmativamente, todos tomaban un trozo de cerámica rota, un ostracón, de donde viene la palabra ostracismo, y escribían un nombre. Necesitaba 6.000 votos para exiliar a alguien, lo que representaba aproximadamente un quinto de toda la población ciudadana de Atenas, no solo un quinto de los presentes en la asamblea ese día. Ahora piensa en esto con un ejemplo moderno que te ayude a dimensionar lo que significaba ese número. Imagina que trabajas en una empresa de 100 personas, con todos sus departamentos, jerarquías y dinámicas de poder típicas de cualquier organización. Si usáramos el sistema ateniense de ostracismo en esa empresa, necesitarías 20 votos para remover al CEO o a cualquier líder dominante, pero no 20 de las 40 personas que regularmente asisten a las reuniones generales. Necesitarías 20 votos de todas las 100 personas de la compañía, los de recursos humanos que casi nunca opinan sobre estrategia, los del almacén que trabajan en otro edificio. Los pasantes nuevos que apenas conocen la estructura de poder. Eso no es una conspiración de un grupo resentido, eso es consenso real de que algo está desequilibrado en la distribución del poder, y esa exigencia de consenso amplio era la protección contra el abuso del sistema. Aunque como veremos más adelante, incluso las mejores protecciones pueden fallar cuando las normas sagradas se corrompen. Déjame contarte algo personal que me aterró cuando lo descubrí en mi propia vida. 6 meses después de convertirme en gerente de proyectos, comencé a notar cambios sutiles pero inquietantes en mi comportamiento. Interrumpía a las personas con más frecuencia en las reuniones, asumía automáticamente que mis ideas eran superiores a las de otros, y cuando alguien me contradecía. Mi primera reacción visceral no era pensar tal vez están viendo algo que yo no veo, sino claramente no entienden el panorama completo como yo. No me volví un monstruo de la noche a la mañana, no empecé a gritar o maltratar a nadie, pero algo invisible estaba cambiando en la estructura misma de cómo procesaba la realidad. Lo que Diógenes de Sinope llamaría la corrupción del ego humano, lo que la filosofía cínica identificó hace milenios como el veneno inevitable del poder. La neurociencia moderna lo confirma con imágenes cerebrales y datos duros, el poder literalmente cambia tu cerebro. Las investigaciones de Dacher Keltner en Berkeley, que comenzaron con ese famoso experimento de las galletas que mencionamos antes, abrieron una ventana perturbadora hacia la verdad incómoda sobre cómo el poder afecta nuestra biología. Los estudios de neuroimagen muestran que cuando las personas adquieren posiciones de autoridad, se reduce significativamente la actividad en la corteza prefrontal.
específicamente en las regiones responsables de procesar la empatía y la perspectiva de otros. No es que te vuelvas malvado intencionalmente, es que pierdes literalmente la capacidad neurológica de sentir con precisión cómo se sienten los demás, de ponerte en sus zapatos, de reconocer el impacto emocional de tus palabras y acciones. Otro estudio fascinante muestra que las personas en posiciones de poder tienen menos probabilidad de imitar involuntariamente las expresiones faciales de quienes les rodean. Y esto es crítico porque la imitación facial es el mecanismo primario por el cual los seres humanos procesamos empatía. Vemos una sonrisa, nuestro rostro la replica microscópicamente. Y esa replicación física activa las emociones correspondientes en nuestro cerebro. Sin esa imitación, no hay resonancia emocional real, solo interpretación intelectual fría de lo que otros deberían estar sintiendo. Te voy a contar el momento exacto en que me di cuenta de que mi cerebro había cambiado, y fue tan perturbador que terminó siendo la razón principal por la que renuncié a ese trabajo. Mi asistente, una mujer brillante llamada Ana, me envió un correo detallando un error grave que yo había cometido en una presentación para clientes importantes, con evidencia clara y sugerencias constructivas para corregirlo antes de que causara problemas mayores. Leí ese correo y recuerdo pensar con absoluta certeza, está exagerando, está siendo demasiado perfeccionista, no entiende el contexto más amplio de la relación con el cliente. 2 semanas después, cuando el error efectivamente causó un problema con el cliente, volví a leer el correo de Ana y me quedé paralizado. Ella tenía razón absoluta, punto por punto, sin exageración alguna. Pero cuando lo leí la primera vez, mi cerebro literalmente no pudo procesar que yo estaba equivocado. El poder había creado un escudo cognitivo que bloqueaba información que amenazaba mi autoimagen de competencia. Lo más aterrador vino después, cuando finalmente renuncié a esa posición de gerencia. Me tomó aproximadamente 6 meses completos recuperar mi capacidad de escuchar realmente a las personas sin ese filtro de superioridad automática. Y ese periodo de recuperación me enseñó algo que los atenienses sabían sin necesidad de resonancias magnéticas. Ahora déjame contarte una de las historias más poderosas y contraintuitivas de toda la filosofía antigua, una que desafía completamente nuestra comprensión moderna de lo que significa la justicia y el mérito. Aristides, conocido en toda Atenas como el Justo, era literalmente el hombre más ético de la ciudad. Nunca había mentido, nunca había robado, nunca había traicionado a nadie. Siempre cumplía su palabra y sus decisiones como magistrado eran tan imparciales que incluso sus enemigos políticos las respetaban. El día de su ostracismo, un campesino analfabeto se le acerca con un trozo de cerámica en la mano y le pide que escriba un nombre en él porque no sabe escribir. ¿Qué nombre quieres que escriba?, pregunta Aristides cortésmente. Aristides, responde el campesino sin reconocerlo. Esta escena, este momento capturado por los historiadores antiguos, contiene una lección sobre el poder y la libertad interior que Diógenes incómodo hubiera aplaudido desde su barril. La conversación que sigue es tan reveladora que vale la pena recrearla con detalle para entender la profundidad del pensamiento crítico ateniense. Aristides, en lugar de ofenderse o revelar su identidad, pregunta con genuina curiosidad, ¿te ha hecho algo malo Aristides? El campesino responde, no, nunca lo he visto en mi vida. Aristides insiste, entonces, ¿por qué votar para exiliarlo si no te ha perjudicado? Y aquí viene la respuesta que cambia todo, la frase que debería hacernos cuestionar la vida y nuestras asunciones sobre meritocracia. Estoy cansado de escuchar a todos llamarlo, el justo. Como si el resto de nosotros no importara, como si nunca pudiéramos alcanzar ese estándar. Aristides, sin una palabra de defensa, sin argumentar su inocencia o sus logros, escribe su propio nombre en la cerámica y se la entrega al campesino. Ese acto de escribir su propio exilio no fue derrota, fue comprensión profunda de algo que la filosofía cínica siempre supo. Que incluso la virtud extrema de una persona puede convertirse en una forma de opresión para otros. Déjame darte un ejemplo moderno que probablemente has vivido y que te ayudará a entender esta verdad incómoda sobre cómo la excelencia de otros puede paradójicamente disminuirnos. Tuve una amiga llamada Laura que era, objetivamente, perfecta en casi todo lo que hacía, nunca llegaba tarde a ningún compromiso, siempre recordaba todos los cumpleaños con regalos pensados y personalizados.
Siempre sabía exactamente qué decir en momentos difíciles, cocinaba increíble, ayudaba a todos sin esperar nada a cambio. Y lentamente, de manera casi imperceptible, todos en nuestro grupo de amigos dejamos de esforzarnos en esas mismas áreas. ¿Para qué llevar un postre a la cena si el de Laura siempre será mejor? ¿Para qué planear una salida si Laura lo hará con más creatividad? No la odiábamos, la queríamos genuinamente, pero su perfección constante nos estaba convirtiendo en extras, en personajes secundarios en la película de su vida ejemplar. Aristides entendió que Atenas necesitaba espacio psicológico para que otras personas descubrieran su propia versión de justicia. Desarrollaran su propia excelencia sin vivir perpetuamente a la sombra de un estándar inalcanzable, y su exilio voluntario no fue un castigo que aceptó con resignación. Fue un regalo consciente que le dio a su ciudad para que la democracia pudiera respirar nuevamente, pero esta comprensión sobre la libertad real apenas estaba comenzando a revelarse. Imagina por un momento que eres un ciudadano ateniense común y corriente, un artesano o comerciante, y estás parado en el PNYX. Esa colina rocosa donde se reúnen 5.000 hombres para decidir el futuro de la democracia más importante del mundo antiguo. Péricles, el orador más brillante que Atenas haya producido jamás, se levanta para hablar sobre la política exterior de la ciudad, y durante una hora completa despliega un dominio del lenguaje. La lógica y la retórica que literalmente reconstruye la comprensión colectiva de los problemas políticos en tiempo real. Cada frase está perfectamente calibrada, cada argumento es devastador en su claridad, cada metáfora ilumina aspectos que nadie más había considerado, y los 5.000 hombres presentes están completamente hipnotizados. Absorbiendo cada palabra como si estuvieran presenciando a un semidios revelando verdades ocultas. Has preparado un discurso sobre el suministro de granos, una propuesta genuinamente buena que resolvería problemas reales para familias reales, pero mientras te levantas para tomar tu turno de hablar, sientes el peso aplastante de seguir a Péricles, y en ese momento enfrentas una crisis existencial silenciosa que define la diferencia entre libertad aparente y libertad real. El filósofo Isaiah Berlin, siglos después, articularía esta distinción con una claridad que los atenienses ya habían experimentado visceralmente en sus propios cuerpos: existe la libertad negativa, que es simplemente la ausencia de obstáculos externos para hacer algo, y la libertad positiva, que es la capacidad real de hacer que tu voz, tu acción, tu contribución efectivamente cambien algo en el mundo. Nadie te impidió hablar después de Péricles, no había guardias bloqueándote el paso, no había leyes censurándote, no había amenazas de castigo si expresabas una opinión contraria a la suya. Tenías todo el derecho formal de pararte frente a 5.000 hombres y presentar tu propuesta sobre el suministro de granos, pero en la realidad psicológica de ese momento, tu voz había dejado de importar antes de que siquiera abrieras la boca. Los 5.000 hombres acababan de escuchar brillantez pura, acababan de ser convencidos con argumentos que parecían irrefutables. Y cualquier cosa que dijeras ahora sonaría como el intento torpe de un aficionado tratando de tocar guitarra inmediatamente después de Jimi Hendrix en su mejor noche. Entonces te sientas de nuevo, tu propuesta guardada en tu pecho, tu contribución a la democracia silenciada no por represión externa sino por desproporción de capacidades. Déjame contarte cómo viví exactamente esta misma dinámica en mi startup tecnológica, porque este patrón del ego humano dominando espacios supuestamente igualitarios se repite una y otra vez a través de las épocas. Teníamos un desarrollador llamado Steve, un genio técnico genuino cuyo código era tan elegante y eficiente que resolvía en 2 horas problemas que al resto del equipo nos tomarían días. Cada viernes había una reunión donde cualquiera podía presentar soluciones a los desafíos técnicos de la semana, un espacio democrático en teoría donde todas las voces importaban igual. Pero cuando Steve presentaba primero, algo invisible se rompía en la sala, sus soluciones eran tan superiores, tan obviamente correctas, que el resto de nosotros guardábamos nuestros códigos en las laptops y simplemente asentíamos, no porque Steve nos intimidara intencionalmente, sino porque seguirlo se sentía como presentar un dibujo de palitos después de que alguien mostró un Picasso. Tucídides, el historiador que documentó esta época, lo resumió con una frase devastadora: Atenas era en nombre una democracia, pero en la práctica, gobernada por su primer ciudadano.
Y esa observación captura perfectamente cómo las estructuras formales de igualdad pueden permanecer intactas mientras la realidad psicológica del poder se concentra silenciosamente en una sola persona. Hasta que un día despiertas y te das cuenta de que la esclavitud moderna no necesita cadenas físicas. Ahora llegamos al año 417 a.C., y aquí es donde toda esta sabiduría antigua de protección democrática se desmorona de la manera más instructiva posible para entender nuestros propios tiempos. Hipérbolo era un demagogo, un político de tercera categoría que tenía cierto talento para hablar en público pero cero logros reales que lo respaldaran. El tipo de persona que la filosofía cínica habría identificado inmediatamente como alguien persiguiendo poder por vanidad más que por capacidad genuina de servir. Este hombre miró el ostracismo, esa herramienta sagrada que había protegido la democracia ateniense durante décadas, y tuvo un pensamiento que corrompería todo. Esto no es solo un mecanismo de protección. Esto es un arma que puedo usar para destruir a mis rivales políticos. Atenas tenía dos líderes verdaderamente poderosos en ese momento, Nicias y Alcibíades, que se odiaban con una intensidad que hacía imposible cualquier colaboración. Y Hipérbolo vio una oportunidad brillante desde su perspectiva egoísta, los enfrento usando el ostracismo, uno de ellos cae exiliado, y yo subo al vacío de poder que queda, convirtiéndome en líder sin haber construido ningún mérito real que lo justifique. Pero aquí es donde la historia toma un giro fascinante que revela algo profundo sobre pensamiento crítico colectivo y la inteligencia de detectar amenazas sistémicas. Nicias y Alcibíades, a pesar de su odio mutuo visceral, a pesar de representar facciones políticas completamente opuestas, reconocieron instantáneamente lo que Hipérbolo estaba haciendo. No estaba usando el ostracismo para proteger la democracia del peligro de concentración de poder, estaba weaponizándolo, convirtiéndolo en una herramienta de destrucción política personal. Entonces estos dos enemigos mortales hicieron algo impensable, se unieron en una alianza temporal, convencieron a sus respectivos seguidores de que el verdadero peligro no era el rival político que odiaban, sino el hombre que estaba pervirtiendo las normas sagradas que sostenían todo el sistema. Cuando llegó el día del ostracismo y contaron los votos en las cerámicas rotas, el nombre que apareció 6000 veces no fue Nicias ni Alcibíades, fue Hipérbolo mismo, exiliado por su propio intento de manipular el sistema. Y aquí viene el dato que cambia todo. Después de ese día, Atenas nunca, jamás, volvió a votar un ostracismo, la herramienta murió en ese preciso momento no por decreto legal sino por algo mucho más profundo. Elinor Ostrom, economista que ganó el premio Nobel estudiando exactamente este tipo de dinámicas institucionales, descubrió un principio que explica perfectamente lo que pasó en Atenas ese día. Las reglas formales escritas no son lo que realmente hace que los sistemas cooperativos funcionen a largo plazo, son las normas compartidas no escritas. La confianza colectiva de que todos están jugando el mismo juego con las mismas intenciones. Una vez que las personas ven que una regla sagrada puede ser torcida, manipulada, usada para fines opuestos a su propósito original, esa regla se vuelve completamente inútil incluso cuando la usas correctamente. ¿Por qué ahora cada uso futuro estará envuelto en sospecha? ¿Esto es protección genuina de la democracia o es destrucción política disfrazada de virtud cívica? Vi exactamente esto en mi propio país cuando el impeachment, un mecanismo constitucional diseñado para remover presidentes genuinamente corruptos, se convirtió en herramienta política usada cada vez que un partido quería debilitar al otro. Y ahora incluso los impeachments con evidencia sólida de crímenes reales se ven sospechosos porque la duda misma ha envenenado la herramienta. Los atenienses no reformaron el ostracismo, no crearon nuevas reglas para prevenir abusos futuros, porque entendieron algo que nosotros seguimos sin entender. No puedes legislar la confianza de vuelta a la existencia una vez que se ha roto, y sin esa herramienta de balance de poder, las consecuencias llegarían más rápido y más catastróficas de lo que nadie imaginaba. Solo 2 años después del día en que Hipérbolo corrompió el ostracismo y el sistema murió, en el año 415 a.C., las consecuencias comenzaron a manifestarse exactamente como el mecanismo había sido diseñado para prevenir. Sin la herramienta de balance, el poder se concentró en las manos de Alcibíades, uno de los mismos hombres que había expuesto la manipulación de Hipérbolo. Y la ironía de lo que estaba a punto de pasar es tan perfecta que parece ficción pero es historia documentada.
Alcibíades propone a la asamblea ateniense una idea que cualquier análisis estratégico serio revelaría como suicida: invadir Sicilia, una isla lejana con recursos limitados de valor para Atenas, logísticamente imposible de sostener con las líneas de suministro disponibles, y defendida por Siracusa, una potencia militar formidable. Pero Alcibíades había acumulado tanto poder psicológico, tanta influencia carismática sobre la mente colectiva ateniense, que nadie podía contradecirlo efectivamente sin sentirse pequeño, ignorante, cobarde. La esclavitud moderna del pensamiento, donde el ego humano de un líder brillante silencia el pensamiento crítico de miles, estaba a punto de llevar a Atenas al desastre más grande de su historia. Déjame contarte cómo vi esta misma dinámica exacta destruir casi completamente la startup donde trabajaba. Porque este patrón se repite con una precisión aterradora cada vez que removemos los mecanismos de balance de poder. Nuestro circuito, un hombre genuinamente brillante que había tomado decisiones técnicas correctas durante 3 años consecutivos, propuso reescribir toda nuestra plataforma desde cero usando una arquitectura completamente nueva y no probada. Todos en el equipo técnico sabíamos, con esa certeza incómoda que sientes en el estómago pero no puedes articular con argumentos que suenen tan sofisticados como los del genio, que era una idea terrible. Teníamos una plataforma funcionando con clientes pagando, y reescribirla significaría meses sin agregar features nuevas mientras nuestros competidores avanzaban. Pero el circuito había sido correcto tantas veces antes, había salvado el producto de tantos problemas técnicos que el resto habíamos fallado en anticipar, que cuando presentó su plan con esa confianza que solo da el historial de éxitos pasados, nadie se atrevió a decir no con suficiente firmeza. Perdimos 18 meses completos, casi quebramos, y varios ingenieros talentosos renunciaron frustrados. Todo porque no teníamos un mecanismo institucional para balancear el poder de alguien que había probado ser excepcional pero que ahora, precisamente por esa excepcionalidad pasada, era intocable. En Atenas, el desastre siciliano superó cualquier pesadilla que los más pesimistas hubieran podido imaginar: 40.000 atenienses muertos o esclavizados en las canteras de Siracusa, la flota naval completa destruida, el tesoro público vaciado, y algo más profundo e irreparable, el mito de invencibilidad ateniense roto para siempre. Alcibíades, el mismo hombre que había entendido el propósito del ostracismo lo suficientemente bien como para exponerlo cuando Hipérbolo lo pervertía, se había convertido exactamente en aquello que el sistema fue diseñado para prevenir: un líder brillante cuyo ego sin control, cuya acumulación de poder sin balance institucional, llevó a toda una civilización al borde del colapso. 15 años después de la catástrofe siciliana, Atenas perdió la guerra del Peloponeso contra Esparta, perdió su imperio marítimo que había construido durante generaciones. Perdió su democracia que fue reemplazada temporalmente por una oligarquía brutal, y aunque eventualmente la democracia fue restaurada, nunca volvió a ser la potencia que había sido. La línea de causalidad es clara y devastadora: la muerte del ostracismo permitió concentración de poder, la concentración de poder permitió decisiones catastróficas sin resistencia efectiva. Y las decisiones catastróficas destruyeron la civilización que había creado el sistema más avanzado de gobierno participativo del mundo antiguo. Pero antes de que pensemos que esto es solo una lección histórica interesante sobre gente muerta hace milenios, ahora déjame mostrarte algo incómodo sobre nuestros sistemas modernos que creemos superiores a los antiguos. Tenemos límites de mandato, procesos de impeachment, elecciones de revocatoria, mecanismos legales elaborados que en papel parecen protegernos de la concentración de poder. Pero todos, absolutamente todos estos mecanismos, requieren algo que los atenienses deliberadamente evitaron exigir: pruebas concretas de maldad, evidencia documentada de crímenes, casos legales que puedan sostenerse en cortes. No puedes remover a un presidente, CEO, o líder de ningún tipo simplemente porque se está volviendo demasiado poderoso, demasiado influyente, demasiado central para el funcionamiento del sistema. Necesitas demostrar que robó, que mintió bajo juramento, que violó leyes específicas, y esta exigencia que parece tan razonable, tan justa, tan civilizada comparada con el aparente barbarismo de exiliar inocentes, contiene una trampa temporal devastadora que la filosofía antigua había identificado: para cuando puedes probar la corrupción, el daño estructural ya está hecho de manera irreversible.
La verdad incómoda que Diógenes de Sinope gritaría desde su barril es que esperar certeza legal es garantizar desastre sistémico. Piensa en esto como un iceberg, una analogía que me cambió completamente la forma de entender el poder y sus efectos. La corrupción que finalmente podemos probar en una corte de justicia, esos sobornos documentados, esos correos electrónicos incriminatorios, esas transferencias bancarias rastreables. Todo eso es apenas la punta visible del iceberg que se formó durante años, a veces décadas, bajo la superficie del agua donde nadie podía verlo. Para cuando esa punta emerge lo suficiente como para ser fotografiada y presentada como evidencia, el líder corrupto ya cambió leyes que benefician su concentración de poder. Ya alteró normas institucionales que hacían posible el balance, ya rompió precedentes que protegían la separación de poderes, ya reformó instituciones completas instalando leales en posiciones clave. Viví esto personalmente con un jefe que finalmente fue despedido por acoso sexual documentado. Pero para cuando hubo suficientes denuncias formales y pruebas que pasaran el escrutinio de recursos humanos y abogados corporativos, ya había destruido completamente la cultura del departamento. 10 personas brillantes habían renunciado prefiriendo perder buenos salarios antes que soportar el ambiente tóxico, los que quedamos habíamos aprendido a autocensurarnos para evitar conflictos y el daño psicológico colectivo era tan profundo que incluso después de que lo removieron, tardamos años en recuperar la capacidad de disentir abiertamente. Pero aquí está la parte que debería quitarte el sueño si realmente entiendes las implicaciones para la sociedad moderna. Péricles, el líder que dominaba las asambleas atenienses con su oratoria superior, podía hablar a 5.000 personas paradas en una colina. Un presidente o líder político moderno con acceso a Twitter, Instagram, TikTok, puede hablar a 100 millones de personas en un minuto, puede moldear narrativas en tiempo real. Puede crear realidades alternativas que millones aceptarán como verdad antes de que los verificadores de hechos siquiera terminen de leer el mensaje original. La concentración de poder que los atenienses temían, esa capacidad de una sola voz de silenciar psicológicamente a todas las demás, está multiplicada por factores de millones en nuestra era digital. Pensamos que las redes sociales democratizarían el acceso a la voz pública, que finalmente todos tendríamos plataformas iguales para expresarnos, pero en vez de distribuir el poder equitativamente, lo que hicimos fue crear megáfonos que permiten que algunos griten tan fuerte que hacen que el resto de las voces desaparezcan en el ruido, y mientras esperamos pruebas legales de que alguien está abusando de ese megáfono. Mientras construimos casos que satisfagan estándares judiciales, el vacío existencial de irrelevancia política se expande en millones de personas que sienten que sus voces ya no importan, que la democracia es solo un teatro donde ya se decidió quién tiene el guión. Entonces ahora que conoces toda esta historia, ahora que entiendes cómo Atenas protegió su democracia durante décadas con una idea que nos parece injusta pero que funcionó, ahora que sabes cómo la muerte de ese sistema llevó directamente al colapso de la civilización más avanzada del mundo antiguo, déjame hacerte la pregunta que define nuestro futuro: ¿qué vas a hacer con este conocimiento? Porque puedes cerrar este video, sentir que aprendiste algo interesante sobre filosofía antigua y Diógenes de Sinope, y volver a tu vida exactamente igual, quejándote de que tu voz no importa pero sin cambiar absolutamente nada. O puedes tener un despertar de conciencia real y empezar a cuestionar la vida que estás viviendo, en cuántas áreas de tu existencia te has vuelto un personaje secundario en la historia de alguien más brillante. En tu trabajo, permitiendo que siempre sea el mismo compañero quien presente las ideas mientras tú te quedas callado. En tu familia, dejando que siempre sea la misma persona quien tome todas las decisiones importantes. En tu círculo social, aceptando que hay alguien cuya perfección te hace sentir que tus esfuerzos no valen la pena. El pensamiento crítico que la filosofía cínica nos enseña no es solo para analizar sistemas políticos de hace 2500 años, es para aplicarlo hoy mismo en tu realidad concreta. Atenas eligió el balance sobre la excelencia individual ilimitada, nosotros elegimos los derechos individuales sobre el equilibrio colectivo. Y ahora estamos viviendo las consecuencias de esa elección mientras vemos concentrarse el poder en plataformas digitales, corporaciones gigantes y líderes carismáticos que nadie puede contradecir efectivamente. Aquí está tu tarea práctica si realmente quieres transformar este conocimiento en libertad interior.
Identifica en las próximas 24 horas una situación específica donde te hayas autocensurado porque alguien más siempre lo hace mejor y fuerza conscientemente una contribución a pesar de sentirte inadecuado. Presenta esa idea en la reunión aunque sigas al genio de la oficina. Cocina ese platillo para la cena familiar aunque tu hermana sea chef profesional. Comparte esa opinión política aunque tu amigo sea científico político. No porque vayas a ser mejor que ellos, sino porque recuperar tu voz es más importante que la calidad comparativa del resultado, porque una vida auténtica no se mide por cuántas veces ganaste comparaciones contra otros, sino por cuántas veces te atreviste a existir plenamente a pesar de que otros brillaran más fuerte. La crisis existencial de nuestra época no es que tengamos líderes malos, es que hemos perdido la capacidad colectiva de balancear a los líderes buenos, y ese balance comienza contigo recuperando tu capacidad de disentir, de contribuir, de importar. Los patrones históricos que destruyeron a Atenas no se detienen porque no creamos en ellos o porque nos parezcan injustos. Se repiten con precisión mecánica hasta que alguien decide conscientemente romper el ciclo en su propia esfera de influencia. Ahora quiero escuchar de ti en los comentarios, y esto no es el pedido genérico de siempre, cuéntame específicamente una situación donde te autocensuraste porque alguien más era demasiado bueno en esa área. ¿Cómo se sintió perder tu voz y qué vas a hacer diferente esta semana para recuperarla? Quiero historias reales, vulnerabilidad honesta, pensamiento incómodo compartido abiertamente. Y si este video te hizo reflexionar profundamente sobre el ego humano, la esclavitud moderna del pensamiento, y cómo recuperar tu libertad interior en un mundo que concentra poder constantemente, entonces necesitas suscribirte a este canal y activar las notificaciones, porque vamos a seguir explorando la sabiduría antigua que la sociedad moderna olvidó deliberadamente. Esas verdades incómodas de la filosofía oscura que Diógenes incómodo gritaría desde su barril si viviera hoy. No estamos aquí para contenido superficial que te haga sentir bien por 5 minutos, estamos aquí para el conocimiento que cambia completamente cómo entiendes el poder, la democracia, y tu lugar en el mundo. La pregunta es, ¿tienes el coraje de seguir cuestionando todo lo que te enseñaron a aceptar sin pensar? Te espero en el próximo video, donde vamos a explorar por qué la búsqueda de felicidad constante es exactamente lo que te está haciendo miserable. Otra paradoja brutal que los filósofos antiguos entendieron pero que nuestra cultura moderna rechaza violentamente. Nos vemos ahí.